El proyecto A. A mí, licenciado, me salió 215,63. Ok, gracias, Helen. Van del proyecto B. Otra persona. 255. ¿Perdón? 255. 255. Con 45. La TIR. TIR de esa, 20.44%. Entonces, han debido sacamos así. Licenciado, su fórmula creo que está mal. En 11 más 0.1. Viéndolo ahorita. Ah, ya. Ahora, Sí, está bien, es eso. bueno. Si vamos por el BAN, ¿qué proyecto elegimos? Nos quedamos con el proyecto B, que tiene un BAN más alto. Y si vamos a elegir por la tasa interna de retorno, nos quedamos con el proyecto A, porque tiene una rentabilidad más alta que B. Entonces, en este ejemplo podemos observar que los dos métodos no coinciden, no apuntan a lo mismo, ¿no ve? Porque estamos con valores totalmente distintos. Entonces, para este caso es donde se aplica esta denominada tasa interna de Fisher, que consiste básicamente en dos pasos. El primero es verificar, más que verificar. El primer paso consiste en determinar qué proyecto tiene el mayor BAN. La respuesta es el proyecto B. Ese es el primer paso. Segundo paso. El segundo paso consiste en efectuar una resta de los flujos
netos de caja. En una resta hay dos componentes, ¿no ve? ¿Qué se llaman? Matemáticas. ¿Cuáles son las denominaciones que le damos a los dos números que se restan? ¿Cuáles, chicos? El minuendo y el sustraendo. El minuendo y sustrayendo. Ok. Decimos minuendo menos sustrayendo igual a la diferencia del resultado. Entonces, para saber quién es el minuendo y quién es el sustrayendo, hace el paso número 1. Porque el paso número 1, al determinar cuál es el proyecto con el mayor van, ese proyecto viene a ser el minuendo. Y el segundo proyecto es el sustrayendo. Entonces, lo que vamos a hacer es una resta entre el proyecto P menos el proyecto A. Pero de otra manera me tienen que plantear, no es adivinando, no es porque sí. Simplemente el primer paso se hace para conocer quién va a ser el minuendo. Y el minuendo va a ser el proyecto con el mayor van. Y el sustrayendo queda en el otro proyecto. Entonces, el segundo paso, cuando tenemos la resta de los flujos de caja, hacemos lo siguiente. Tenemos los 3 años, tenemos los proyectos y ahora hacemos la resta. Al revés, ¿no? Entonces el resultado va a ser proyecto B menos proyecto A. Ese resultado lo vamos a colocar acá. Entonces vamos a decir menos 1000 menos 1000 igual a 0. ¿Cuánto da para el año 1? ¿Cuánto da para el año 1? Menos 700. Menos 700. Para el año 2, 0. 0. Y año 3, 900. 900. Okay. Una vez que han obtenido la resta de los flujos, ahora pueden sacar su van y su TIR. Pero del flujo nuevo que acabamos de determinar, ¿no? O sea, calculen su van y su TIR.
Nos da 39.82 y 13.39, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok. Con esto, ¿qué estamos demostrando? Lo que estamos demostrando es la conveniencia del proyecto B en relación al proyecto A. En pocas palabras, la decisión debería irse por el proyecto B, porque estamos demostrando que es mejor el proyecto A, porque tiene una van positiva y obviamente tiene una rentabilidad. ¿Qué hubiera pasado si hacíamos lo contrario? ¿Qué pasa si hubiéramos hecho al revés? Si hubiéramos hecho proyecto A menos proyecto B. Así nos hubieran salido los números, ¿no? Nos hubiera salido 700 positivo, 900 negativo. Sacábamos su van y nos daba un van negativo de menos 39,82 y una tasa interna de retorno de 13,39. Entonces, miren, acá hubiéramos tenido un problema porque como no podríamos haber aceptado un van con un resultado negativo y una rentabilidad del 13%. Entonces, acá estamos demostrando de que el proyecto A no llega a ser superior que el proyecto B, sino al contrario. Entonces, de esta manera, uno sustenta, uno justifica por qué se está eligiendo el proyecto B y no el A. Se lo justifica a través de la tasa interna de retorno de Fisher. Esta tasa interna de Fisher solamente se aplica cuando existe esta incongruencia, esta incompatibilidad entre el BAN y la TIR, ¿no? Es decir, que el BAN va por un proyecto y la TIR va por otro proyecto. Cuando existe ese conflicto, recién se acude a calcular la tasa interna de Fisher, con la cual uno llega a demostrar cuál es el mejor proyecto cuando existe este problema de resultados entre el BAN y la TIR. Por lo demás, generalmente ambas técnicas siempre apuntan al mismo resultado, siempre apuntan al mismo proyecto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces avancemos y veamos una técnica más de manera similar, popular. Siempre estamos hablando de la misma y que es el índice de beneficio-costo. Como su nombre nos dice, acá lo único que tenemos que evaluar es o comparar son los beneficios o los ingresos del proyecto frente a los costos del proyecto. Y de ahí determinar un indicador, un índice que nos diga y que nos demuestre en qué manera los beneficios son superiores a los costos. ¿Cómo se lo calcula? El cálculo va por el mismo lado que hemos estado trabajando hasta ahora. Lo que se hace es simplemente una pequeña división. Una división donde hacemos en la parte del numerador una sumatoria ¿de qué? De los flujos netos de caja desde el año 1 hasta el año N
Pero repito, la sumatoria es desde el año 1 al N, no desde el periodo 0, sino desde el periodo 1. Y esos flujos netos de caja, lo que hacemos es traerlos al presente con una tasa de descuento que ustedes ya la manejan. Y cada flujo neto de caja retrocederá en periodos según corresponda, ¿no? Y todo esto lo vamos a dividir entre el flujo neto de caja del año 0. ¿Ok? Entonces, los flujos futuros los vamos a trabajar en el numerador arriba, llevándolos todos hasta el periodo 0. Y abajo vamos a poner el flujo neto de caja del año 0. Pero lo vamos a poner, ustedes se acuerdan en matemáticas, ¿no? Lo que se llama el valor absoluto. Entonces abajo lo que vamos a colocar es el valor absoluto del flujo neto de caja del año 0. ¿Por qué colocamos el valor absoluto? Porque normalmente abajo está el flujo del año 0 y en el año 0 es habitual de que el flujo neto de caja salga negativo, porque ese es el año donde invertimos. Entonces es normal que salga negativo el flujo del año 0 y por ese motivo, como es negativo, a través del valor absoluto lo convertimos en valor positivo. Lo que tenemos que evitar es que el índice de beneficio-costo salga negativo. Por eso lo estamos sacando en la fórmula, colocando un flujo neto de caja del año 0 en términos de valor absoluto. Entonces esto nos va a dar un resultado. El resultado nos dirá que si el índice de beneficio-costo llega a ser positivo, el proyecto es aceptado. ¿Por qué? Porque si es positivo, si es mayor a 1, el proyecto es aceptado. ¿Qué significa que sea mayor a 1? Significa que el número de arriba es más grande que el número de abajo. Entonces, para que dé un índice mayor a 1, tiene que suceder eso. Que el número de arriba que ustedes coloquen como numerador sea más grande que el número de abajo. Si se da esto, en los hechos significará que los beneficios, que son el numerador, llegan a ser más grandes, son mayores que los costos, donde los costos están reflejados en el denominador. Entonces, repito, arriba estaríamos hablando de beneficios, abajo estamos hablando de costos. Cuando los beneficios resultan ser mayores que los costos, esta división va a salir un número mayor a 1. ¿Qué pasa si el índice de beneficio-costo es igual a 1? ¿Cuál sería su conclusión, chicos? Que numerador y denominador son el mismo monto. ¿Cuál sería la decisión? Que no va. ¿Por qué? Porque no estaríamos generando más beneficio. Porque no estás ganando, así de sencillo, ¿no? Tú inviertes para ganar, para tener una rentabilidad. Y si tus ingresos son igualitos que tus costos, ¿qué cosa ganas? Has perdido tiempo nada más. Entonces el proyecto obviamente es rechazado.
¿Queda claro? Aide. Sí, licenciado. Y finalmente, si el índice beneficio-costo es menor a 1, matemáticamente, pues es obvio que diríamos los beneficios son más chicos, son menores que los costos. Entonces, ¿para qué voy a hacer un proyecto donde no voy a ganar nada, más bien voy a perder? Obviamente también en este caso el proyecto es rechazado. ¿Ok? Bien. Agarramos nuestros 3 ejemplos. ¿Dónde están? Acá están. Voy a copiar los valores de nuestros 3 proyectos. Y en los 3 proyectos hablábamos de una inversión de 18,000, ¿no? Ahora calculamos el índice de beneficio-costo de cada proyecto. Lo bueno es que en este cuadro ya los flujos están descontados a la tasa del 10% con la que estamos trabajando, ¿no? Es decir, los 6,000 llevados al año 0 nos da 5,341, los 5,000 del año 2 llevado a 0 nos da 3,962 y así sucesivamente. Ok. Entonces lo que hacemos es, en la parte superior habíamos dicho, colocamos la sumatoria de los beneficios, serían los flujos de caja del año 1 al 6. Sumamos. Sumamos, ¿por qué? Porque ya están actualizados, ¿no? Por eso estoy haciendo. Si no, paso 1 hubiera tenido que actualizar a la tasa del 10% cada uno de los números. Pero como ya tenemos en este cuadro elaborado esa tarea, el numerador nos da 18,000 con 12. Y abajo sacamos el valor absoluto del flujo de caja del año 0. El flujo de caja del año 0 es menos 18,000. Su valor absoluto nos da un valor positivo. Y por ende, el índice de beneficio-costo nos da 1. Entonces, este sería el índice de beneficio-costo para el proyecto A. Saquen para el proyecto B y por el proyecto C, chicos. Estos son los valores que nos dan, ¿no? Entonces, de estos 3 proyectos, el proyecto B, de entrada, lo rechazamos. ¿Por qué? Porque nos da un índice menor a 1. Implica que sus costos, que son 18,000, son mayores que los beneficios, que son 14,366. Este proyecto queda rechazado. El proyecto A también nos rechazamos. ¿Por qué? Porque estamos empatando ingresos con costos o beneficios con costos.
Entonces no me interesa hacer un proyecto donde no gane nada. Donde sí queda aprobado o queda aceptado es el proyecto C, cuyo índice de beneficio costo es de 1.24, es mayor a 1 y por lo tanto este es aceptado. Como ustedes pueden ver, esta técnica es muy sencilla de poder ser aplicada y a la luz de nuestros 3 criterios también podríamos evaluar si es una técnica recomendada. El primer criterio, decíamos, utiliza todo el flujo de caja para tomar la decisión y definitivamente sí. ¿Por qué? Porque por un lado tomamos todo el flujo de caja desde el año 1 hasta el año 6 en el numerador y abajo tomamos el flujo de caja del año 0. Entonces está tomando en cuenta todos los flujos netos de caja de cada año. Entonces sí cumple. ¿Toma el valor de dinero a través del tiempo? Por supuesto que sí, porque hemos trabajado con flujos descontados. En este caso, con flujos descontados al 10%. Entonces, sí lo considera. ¿Trabaja con o determina resultados independientes para cada proyecto? Sí lo hace, por eso tenemos 3 índices de beneficio-costo y por ende estaría cumpliendo los 3 parámetros para saber si son adecuados o no el método. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, como no me dicen nada, seguimos avanzando. Y es las dudas. Con el valor actual, algunas que se suelen. Cuando trabajamos con el BAN, nosotros vimos si el BAN nos da un número positivo, el criterio era aceptar el proyecto. Si nos da un BAN negativo, rechazábamos el proyecto, ¿no? Pero, a ver, si en la vida real ustedes tienen un proyecto cualquiera y les dan un BAN igual a 1.5. Digamos que tienen un proyecto, han sacado su BAN, no importa con qué tasa, y les da un resultado de 1.5. 1.5, ¿qué significa? Significa unidades monetarias, ¿no? Entonces dirían en ese caso, como nos han dicho que 1.5 es un número, pero es un número encima de 0, por lo tanto es positivo, entonces el proyecto es aceptado. Así de lineal uno podría tomar decisiones, ¿no? Porque me han dicho en mis clases de que si es positivo se debe aceptar el proyecto. Claro, pero esto es teoría. La práctica es que jamás podríamos aceptar un proyecto con un BAN de esta magnitud. Y no porque el 1.5 no sea positivo, está bien, todo eso está bien. El punto es de que estaríamos hablando de que si su proyecto tiene, por ejemplo, 6 años de proyección de datos y han sacado 6 flujos netos de caja, todo ese flujo de caja ustedes lo han hecho en base a pronósticos, en base a estimaciones, a presupuestos, tanto de ingresos como de costos, ¿no? Porque lo que hemos hecho, seguramente hemos armado, hemos dicho entradas de efectivo, hemos hecho toda una serie de cosas. Después dijimos
Quitemos ahora las salidas de efectivo y finalmente nos quedamos como resultado con el flujo neto de caja. Entonces, lo que estamos haciendo es, para un proyecto que puede tener N años de vida, 10 años, 20 años, 10 años, etcétera, estamos estimando las entradas y las salidas de efectivo. Estamos suponiendo. Entonces ya de entrada tenemos un margen de error porque nadie nos garantiza que seamos tan certeros que no nos hayamos olvidado de algún ítem colocar en el flujo de caja. Estamos estimando. Y nuestras estimaciones pueden ser que nos queden chicas frente a lo que suceda. Espérenme. Cuando estamos haciendo la elaboración del flujo de caja, podemos tener N elementos donde nos estemos equivocando tanto en las entradas de dinero como en las salidas de dinero. Pero cuando hacemos el BAN, estamos resumiendo todos esos flujos de caja y el resultado me está dando un boliviano con 50 centavos o un dólar con 50 centavos donde los ingresos son superiores a los beneficios son superiores a los costos. O sea, el margen es tremendamente reducido, ¿no? Entonces, si aceptáramos un proyecto por solo decir que es positivo y nada más, estaríamos cometiendo un terrible error. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué es lo que sucede? Lo normal, y eso lo veo en sus trabajos de grado, en sus planes de negocio, lo normal siempre existe una tendencia a sobreestimar las entradas de dinero, es decir, ser demasiado optimistas que vamos a vender tanto, que nos van a comprar tanto, nos van a pagar tanto. Y tendemos mucho a subestimar, es decir, a hacer lo contrario en las salidas de dinero. O sea, que no hemos previsto tal cosa, ¿no? Entonces eso es lo que usualmente sucede en la vida real. Y es como cualquier cosa, como cuando ustedes viajan, hacen su presupuesto de cuánta plata van a llevar, cuánta plata van a gastar. Cuando ya están en el lugar, se dan cuenta que normalmente la plata que gastan había sido más porque no habían contemplado, qué sé yo, el impuesto, no habían contemplado el fee que les cobra el hotel. Siempre hay cosas que nos hemos olvidado colocar en los costos, ¿no? Entonces eso es lo usual. Por ello, en los hechos, cuando se hacen estos flujos de caja, lo que se hacen es un proceso de simulación. Un proceso de simulación donde hacemos variar hacia abajo los beneficios del proyecto o hacemos subir los costos del proyecto. Y para ver si con esos escenarios todavía el proyecto sigue saliendo un BAN positivo o no, ¿no? Entonces lo que hacemos es generar escenarios normalmente menores en materia de ingresos, menores en materia de beneficios y mayores en materia de costos para ver si el proyecto aún así soporta y sigue sacando un BAM positivo, una tasa interna positiva, un índice de beneficio-costo positivo, ¿no? Porque si llega a dar negativo, pues estaríamos diciendo que el proyecto no soporta un incremento de un 20% en los costos. Si sube más del 20%, el proyecto genera pérdidas. Entonces, eso da pautas para que el inversionista tome decisiones si invertir o no invertir. Pero a lo que iba
es que matemáticamente, académicamente, si tenemos un resultado de 1.5, ustedes dirían el proyecto puede ser aceptado. Sí, puede ser. Pero en los hechos, en la vida real, cuando tengan un proyecto de 1.5, normalmente el proyecto no lo van a ejecutar, porque es muy poco el margen, ¿no? En cambio, si les hubiera dado un ban, qué sé yo, de 150,000, pues aquí tengo un respetable margen de plata, donde los beneficios son superiores a los costos. Es harto dinero. Entonces este proyecto tiene mucho más posibilidades de ser aceptado, no solamente porque sea positivo, sino porque el margen del número positivo es bastante grande, los beneficios son bastante más grandes que los costos. ¿Okay? Estas son recomendaciones que obviamente solo en la práctica las van a ir aplicando. Pero ya seguramente cuando ustedes tomen la materia de elaboración y preparación o elaboración de proyectos y evaluación de proyectos, les van a enseñar a hacer simulaciones. Y qué sencillo, porque simplemente es volver a los flujos que hemos hecho. Bueno, no lo tengo acá. Cuando habíamos elaborado el estado de resultados y después del estado de resultados habíamos elaborado nuestro flujo de caja, pónganse escenarios y digan qué pasa si los ingresos no llegan a ser los que estamos preveyendo. Entonces aplican una determinada tasa y automáticamente se les va a reducir sus beneficios. O pónganse otro escenario donde digan qué pasa si los costos suben un 25%, digamos. Lo hacen incrementar sus costos y vean si el proyecto todavía es viable, ¿no? Es muy sencillo hacer esos escenarios. ¿Que deben hacerse? Sí, porque forman parte de este proceso de evaluación financiera que hay que hacer antes de gastar plata, antes de invertir. A ver, Helen, ¿qué pregunta tienes? No, licenciada, solo reaccionaba, pero tal vez una pregunta en el caso de... Quiero que me expliques por qué reaccionas así poniendo una cara de aburrimiento. No era aburrimiento, era de asombro. Era eso. Pregunta tal vez, licenciado. En el caso nos dan una tasa, ¿no?, de descuento. Esa tasa sería tal vez la tasa que nos retribuiría si invirtiéramos en un banco, digamos, la tasa del banco, si invertiríamos en ese dinero. O más o menos, ¿en qué nos basaríamos? Esa tasa es lo que se llama la tasa costo capital. En finanzas así la denominamos. Y el costo de capital es el precio de tu dinero. ¿Cuánto cuesta usar tu dinero? Entonces, si yo soy inversionista y digo quiero invertir, yo tengo en mi mente cuánto es una ganancia razonable para mi dinero. Otra persona puede tener una percepción y una ganancia totalmente diferente. Puede ser mayor o puede ser menor. Pero el punto es de que el dinero cuesta. Y esa variable se denomina costo de capital. Ahora, esa variable nos sirve para llevar dineros a través del tiempo. Ya lo aplicamos desde matemática financiera, ahora lo estamos viendo en los proyectos de inversión. La gran pregunta es, ¿y cómo sé qué tasa de descuento usar? ¿De dónde saco ese dato? ¿De dónde saco ese costo de capital? Obviamente para las personas que aprueben en Finanzas 3, vamos a ver la metodología del KPM, que es una metodología para determinar el costo de capital en base a mercados de valores. Es una evaluación de activos financieros esta metodología. Y la segunda metodología
es el costo promedio ponderado de capital, cuyas siglas en inglés, las dos están en inglés, es la WACC. Entonces, acá lo que se les enseña es cómo calcular este costo de capital. Ahora, en muchos textos van a ver que les dicen que la tasa de descuento o la tasa con la que actualizan los flujos de caja viene a ser lo que ustedes podrían pagar o podrían tomar como las tasas de interés pasivas del sistema financiero. No, son activas, no son pasivas. Ustedes saben que existen las tasas de interés pasivas y las activas. Las activas es cuando nos prestamos plata y tenemos que pagar por esa plata un interés. Y las pasivas es cuando dejamos nuestra plata en una caja de ahorro, en un DPF, y el banco nos pagan a nosotros interés. Esa es la tasa de interés pasiva. Entonces, en algunos textos muy simplistas dicen la tasa de descuento debería ser una tasa de interés promedio que existe en el sistema financiero, ¿no? Entonces, por pocas palabras, sacar del reporte del Banco Central de Bolivia las tasas de interés que están cobrando hoy día las entidades financieras y de ahí sacamos una tasa. Y esa tasa sería el costo del dinero que nos cobraría el banco o el sistema financiero por prestarnos plata. Entonces, el proyecto debería permitirnos cubrir holgadamente este costo financiero, ¿no? Esa es una alternativa. Otras entidades que financian proyectos pueden ser el BID, pueden ser la CAF, o son entidades que hacen proyectos, sobre todo a nivel de Estado, no es para... También hacen en la parte particular, el Banco Mundial también tiene financiamiento para el sector privado. Estas entidades suelen tener también ya establecidas sus propias tasas de descuento, ¿no? Entonces, ellos al financiar un proyecto les dicen, ok, vas a elaborar tu flujo, etcétera, y aquí está la tasa de descuento que me tienes que considerar. Entonces, ellos tienen una propia metodología desarrollada que aplican a sus proyectos que son objeto de financiamiento. Si se hacen proyectos del sector público en nuestro país, también la tasa de descuento ya está dada. ¿Quién la da? Es el BIFE, es el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Si ustedes entran a su página web del BIFE, van a poder ver cuál es la tasa de descuento que está establecida para sacar el BAN, para sacar índice de beneficio-costo de proyectos que son financiados con recursos públicos, no privados, públicos. Obviamente, ahí hay unos factores que se tienen que aplicar a los flujos de caja. Estos factores sirven para evaluar proyectos de inversión pública. Se utilizan mano de obra, se utilizan proyectos con dólares o moneda nacional, o mano de obra calificada o mano de obra no calificada, si los bienes que van a comprar son nacionales o importados. Entonces hay unos factores de sobreprecio y de subvención. Pero eso se aplica solo para el caso de los sector público, nada más. Pero a la gente que le interese todo este tema, sean curiosos. Entrense al BIFE, van a poder encontrar, por ejemplo, metodologías para evaluar proyectos por sectores, para el sector de comunicación, para el sector de servicios básicos. Ahí tienen unos manuales.
escritos, inclusive tienen planillas parametrizadas donde en las planillas solamente tienen que colocar información y se los calculan su VAN, su TIR. Entonces, ahí hay un mundo de cosas que se aplican en el sector público. Pero a lo que voy, a la pregunta que obligadamente le hice hacer a Helen, es ¿de dónde sacamos este costo de capital? De estas fuentes de financiamiento. Nosotros, más allá de sacar algo tan simple como un promedio de tasas de interés activas, o esperar que la BID o el CAF me dé, o esperar que sea un sector público, ¿qué pasa si una empresa es privada y no está recibiendo plata de estas fuentes de financiamiento? Entonces, lo que hace es utilizar estas dos metodologías para saber cuánto es el costo de su dinero, cuánto es el costo de capital que va a utilizar en sus flujos de caja. ¿Ok? Pero esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita van a tener que aceptar como dato dado esa tasa de interés. Bien, chicos, lo dejamos acá. Continuamos la siguiente clase.